ready, estamos ready. Sí, señor. Ya ahora sí me dejó. Muy bien. Entonces, muchachos, buenas noches para todos. Entonces les venía contando. El día de ayer, digamos que hicimos un repaso del ejercicio en ciclos correspondiente a los menús, ¿cierto? Entonces, ayer planteamos un ejercicio. Ya les voy a compartir cuál fue el ejercicio que planteamos ayer, por el cual empezamos pues como a hacer el ejercicio. Aunque yo se los compartí por el correo, de igual manera, pues la idea es que todos tengan como ese contexto del ejercicio que hicimos, ¿cierto? Entonces, ya se los voy a colocar acá. Un segundito. Ah, ok, está por acá. Yo creo que era este. Sí, este, bueno. Listo. Entonces, por acá ya les voy a compartir la pantallita. Bueno, entonces el ejercicio, como ven aquí, dice realizar un programa en PCI que permita mostrar lo siguiente. Entonces, inicialmente había esta parte de tres opciones: conversor de distancias, salir y matemáticas como primera opción. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera opción de matemáticas nos muestra por acá que accediendo a ella vamos a encontrar otras tres opciones más. Dentro de ellas se contempla la opción de sumar dos números y a su vez señala de multiplicar tres números y la opción de salir. Entonces, en ese caso decíamos que la otra opción que se encontraba aquí en el menú principal era la de conversor de distancias, que entonces era aquí simplemente pasar de kilómetros a metros. Ese fue como el planteamiento del ejercicio. La opción 3 pues por su defecto, sería salir en ese caso, ¿cierto? Eso fue lo que ayer se planteó y con eso fue que se explicó pues como el tema en general. Entonces, voy a iniciar acá PCI, ya se los comparto para que entonces empecemos como a desarrollar el ejercicio. Entonces, denme un segundito, les pongo por acá PCI y ahí está. Bueno, entonces, inicialmente, lo que, digámoslo así, lo que hay que hacer es primero tener en cuenta, o sea, cuáles son los datos iniciales que conocemos del ejercicio. O sea, qué es lo que ya conocemos en ese caso. Digamos que inicialmente, si nosotros vamos como a lo que dice el ejercicio, ¿dónde está la pantalla? Bueno, aquí está. Como ustedes ven acá en el ejercicio, dice que, digamos que están las opciones, pero principalmente cuando uno va a sacar variables iniciales, tenemos que enfocarnos es en lo que la funcionalidad del programa, ¿cierto? O sea, en sí la funcionalidad no solo es el menú. Digamos que el menú hace parte de esa navegación con la que el usuario se va a encontrar para poder interactuar en nuestra aplicación, ¿cierto? Pero realmente la intención del ejercicio es decirte a vos qué es lo que va a hacer cuando él entre a una de las opciones, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese caso, pues nosotros podemos encontrar que hay una sumatoria de dos números y una multiplicación de tres números. Esos son los datos iniciales, por decirlo así de esa manera. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos hacer acá en este caso, entonces sería, por ejemplo, empezar a definir los datos que ya conocemos, o sea, número uno, número dos, número 3. Esos son los datos que inicialmente ya vamos conociendo, ¿cierto? Entonces, sin hacer ningún tipo digamos, como de estresarnos, como que, ay, ¿cómo empiezo? Porque a veces es la primera dificultad que uno se encuentra en un ejercicio. Sino que usted lo que va a hacer primero es que de notar digamos, esas variables que usted identifica a simple vista. Ahora, algo importante acá, tener en cuenta que por qué tres números de una vez. Porque cuando yo declaro tres números, yo teniendo en cuenta que también puedo tener dos números también para poder hacer la sumatoria y pues por ende o por defecto tendría los tres números que es lo que yo estaría usando en ese momento, ¿cierto? Entonces,
digamos que ya en ese orden de ideas, la primera parte del ejercicio va a ser que es la definición de esas variables que ya hemos notado al principio. Entonces, aquí le podemos decir entonces definir, por ejemplo, número uno, número 2, número 3 como numérico. ¿Por qué numérico? Porque obviamente me pueden colocar datos decimales, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener como esa cobertura también de que puedan ser datos decimales, datos enteros. No importa, digamos así, el tipo de datos, pues lo vamos a poder validar y podemos usarlo para el cálculo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? También nos encontramos en el ejercicio que dice por ejemplo, les voy a mostrar, dice que se requiere hacer una suma, una multiplicación y por acá calcular unas distancias que es de kilómetros a metros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos otros datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales también acá? Pues digamos que son las variables de respuesta. Por ejemplo, la suma es un dato de respuesta. La multiplicación también es un dato de respuesta. Y los kilómetros y metros, es decir, los kilómetros como dato de entrada y los metros como dato de salida, que es lo que el usuario espera que se muestre, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo vamos a alimentar ahí en la definición de las variables. Entonces, por ejemplo, yo podría agregar aquí una de suma, ¿cierto? Porque va a ser una respuesta esperada, multiplicación también, podemos definir también kilómetros, porque es dato que vamos a recibir, y los metros, que es lo que vamos a convertir, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya tenemos ya una serie de variables que solamente con el ejercicio, con el enunciado, hemos identificado. Yo les pregunto, hasta el momento con esa primera parte, esa definición, ¿qué dudas tienen, muchachos? ¿Van bien? ¿Seguro? Ahora que tienen duda, me van contando, me escriben alguna cosa, listo. Bueno, ¿qué pasa? Por el momento no le vamos a colocar ningún tipo de, digamos, de variables, aunque yo sé que la vamos a necesitar, pero digamos que en el momento el contexto es que no sabemos qué más hacer, ¿cierto? Yo ya sé que tengo que definir estas variables, ya las tenemos definidas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ya tengo mis variables, ¿qué sigue ahora? Ah, bueno, pues ahora píntale el menú, ¿cierto? Al usuario. O sea, que vamos a pintarle este menú y que cuando él entre a la opción uno él pueda ver este otro menú, ¿cierto? Ese sería pues como lo que digamos el usuario espera que se haga en el programa. Entonces, ¿cómo? ¿Alguien iba a hablar por acá? Nadie. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es mostrarle el menú al usuario. Entonces, recuerden que el mostrar el menú, pues usted tiene como la manera como lo desean hacer, sea muy creativo, si quiere hacerlo muy creativo o lo más específico, no hay problema. O sea, lo importante es que el usuario pueda usar la aplicación, ¿cierto? Ese es el objetivo principal de nuestro programa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle, por ejemplo, menú principal, ¿sí o no? Para que él sepa que ese es el menú principal. Y acá le voy a colocar la opción de escribir vacía. ¿Para qué vacía ese escribir ahí? Para que él me deje un renglón, o sea, que me deje como una línea separada, como un punto aparte, por decirlo así de esa manera, ¿cierto? Y luego, ahora sí le voy a decir acá, escribir. Entonces, por ejemplo, la opción uno dice, por ejemplo, voy a revisarla acá rápidamente, no la van a ver, pero yo la reviso acá, sería matemáticas. Dice acá el ejercicio. Listo. La opción 2 sería en este caso conversor de distancias. Conversor de distancias. Vamos a colocar aquí la opción 3 que sería en este caso salir, ¿cierto? Entonces, ya entendí. Ah, bueno, me falta la 3 acá. 3, salir. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le mostramos a un usuario un menú de opciones en esta forma de desarrollo que es por medio de, digámoslo así, como de consola, el usuario tiene que escoger la opción.
O sea que para escogerla tiene que presionar ¿qué? Una de esas opciones que ustedes ven acá. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que leer, ¿cierto? Digámoslo así, opción, menú principal, por ejemplo. ¿Sí o no? O sea, es como la forma en como nosotros podemos eh, hacer referencia a una de las opciones que el usuario escoja acá. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de usar esta variable tenemos que venir a definirla acá. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Es lo primero que la variable que identificamos primero son las que estamos encontrando en el enunciado del ejercicio, ¿cierto? Pero si ya nosotros vamos a usar un menú aquí, ya podemos ir a la definición y definir esa siguiente variable. Por ejemplo, acá yo voy a definir, por ejemplo, opción, menú principal, como texto. Entonces ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué como texto si acá tiene la opción de 1, 2 y 3? Entonces resulta, muchachos, que ¿qué pasa? Nuestro programa, si le damos las opciones como numéricos o como enteros, ¿qué va a pasar? Él siempre tiene que esperar un número o una variable, pues un valor numérico, sea decimal o sea lo que sea, pero tiene que ser numérico. ¿Qué pasa? Si el usuario de forma malintencionada coloca de pronto una B, una C o cualquier palabra, ¿qué va a pasar? El programa no va a poder ser capaz de procesar esa letra porque él dice, venga, yo esperaba una número más no una letra, entonces, ¡pum!, se revienta. Entonces lo que nosotros podemos hacer es que controlar ese tipo de errores que colocándolo como texto. O sea, esta variable que ustedes ven acá de opción menú principal, definirla como un texto, para que si entra un número, no pasa nada, va a ser la opción como tal. Si colocan, por ejemplo, una letra, tampoco va a pasar nada, no se reviente el programa, sino que le vamos a decir un mensaje inesperado al usuario, por ejemplo, opción incorrecta, ¿cierto? Entonces, así de esa forma el usuario pues se va a dar cuenta que lo escribió mal y pues se saca el programa y ya tiene que volver a iniciar para que él vuelva a usar el programa en ese caso. Entonces, por eso es como la intención de dejarlo como texto. Es para evitar que nuestro programa no se reviente como casi tan fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos esta expresión digamos, las de aquí de opciones, sí o sí tenemos que implementar el uso de la opción según, la sintaxis según, la cual es la manera o la forma más, digamos así, resumida de las condicionales. ¿Qué pasa? Aquí según tiene que primero saber qué variable es la que usted quiere evaluar. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre aquí vamos a evaluar la variable que hace referencia a la opción del menú que el usuario escoja. En este caso, mi variable es ¿cuál? Opción menú principal, ¿cierto? Y acá siempre va la opción de hacer. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? La sintaxis de ese señor siempre es según, por sintaxis, la variable que vamos a evaluar, ¿cierto? Varias cosas. Listo, dale tranquilo, Juan. La variable y la Gracias, profe, opción, gracias. ok, la opción de hacer y aquí al final, pues fin según. Ojo que ese fin según va juntos, no separados. Si usted lo dan separadito, se va a reventar allí. Listo. Entonces es importante tener bien la sintaxis en este caso. Entonces acá simplemente lo damos junto. Igual el programa lo propone, cuando usted le dan enter, el programa lo propone. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros acá queremos leer este número uno, pero el uno que vamos a leer nosotros va a ser un 1 a nivel de texto, no numérico. Entonces, esos valores que son textos tienen que estar en qué? En comillas. Listo. Entonces, aquí va a ser la opción uno, aquí va a ser la opción 2 y aquí va a ser la opción 3, ¿cierto? Esas tres opciones, ¿cuáles son? Pues las que vemos acá en el menú, o sea, aquí. Listo. Entonces, esta es la opción uno. Cuando le da matemáticas, pues vamos a decirle qué va a hacer él, ¿cierto? Entonces, es como eso. Acá la opción, la 2, que sería únicamente la de acá de conversor de unidades, y la 3, que sería la de salir. Entonces, para uno no embolatarse con eso, aquí le coloca, por ejemplo, aquí como un comentario. Entonces aquí, por ejemplo, un comentario, que recuerden que es lo que no se mostraría para el usuario. Le vamos a colocar aquí opción, por ejemplo, opción al menú matemáticas, por ejemplo, ¿cierto?
y acá opción conversor de distancias. Esto es más para ustedes, o sea, más cuando ustedes están programando, que sepan que dónde va cada flujo, porque cuando eso empieza a crecer, va a ser muy complejo después darse cuenta que cuál es la opción de la uno, que la 2, que la 3, ¿cierto? Entonces, es más fácil como es una convención, como puede usted guiar cuando ya tenga el programa con más de 100 líneas, 300 líneas, 500, ¿cierto? Entonces, eso es más como una ayuda para usted. Acá la 3 en este caso sería opción salir, por ejemplo, desde el menú principal. ¿Listo? Bueno, que eso es una referencia únicamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría haber usado, por ejemplo, puras condicionales, o sea, es decir, si opción menú principal es igual a 1, entonces ya le digo qué va a hacer. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Si ese aquí es la ventaja de usar el segundo. Si yo usara el condicional, tendría que estar haciendo, por ejemplo, si esta variable, pues si esta condición, entonces, si se cumple, hágame cierto proceso. Si no, entonces vuelve a hacer otro sí. Entonces, si no, si la opción es la 2, entonces haga esto. Si no, si la opción es igual a 3, mire que se va mucho, si no, sí, que son condiciones que, condiciones combinadas o anidadas. ¿Qué pasa? Eso puede ser muy útil, pero solo a la final se vuelve muy complejo porque entonces ya son muchas condicionales y muchos fin sí. Entonces uno a veces como que se va confundiendo dónde usar cada uno de las opciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que implementar ese según, muy importante tenerlo muy claro en qué punto aplicarlo. Cuando ustedes tengan opciones o tengan criterios de evaluación que sean fijas, usen el segundo. ¿Cómo así que fijas? Por ejemplo, esto es una opción fija. Y yo sé que aquí, para entrar a matemáticas, tiene que ser ¿qué? 1. Si no es 1, él no va a entrar. Entonces, ahí hablamos de que la opción es una opción fija. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de rango de edades, por ejemplo, yo voy a decir, si la edad es mayor a 1 y menor o igual a 5, entonces haga eso. Ahí en ese caso no podríamos usar la opción del segundo, porque los segundos evalúan rangos digámoslo así, como criterios con rangos. No evalúa eso. O sea, yo no conozco pues un switch o un según como este que haga ese tipo de evaluaciones en nivel de rangos. Entonces, ahí en ese caso, sí y solo sí se utilizarían los condicionales cuando son rangos. No se les olvide eso, muchachos. Cuando son rangos, se usan los sí anidados. Cuando son opciones que ya sabemos que son fijas, usaríamos ¿cuál? El segundo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, el usuario que espera cuando lee la uno que muestre matemáticas. Ah, ok. Pero ¿qué pasa? Cuando entra a matemáticas, nos vamos a encontrar con lo siguiente, que él tiene que mostrarle ahora estas opciones. La A, la B y la C, sumar dos números, multiplicar tres números y la opción de salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que hacer otro ¿qué? Otro menú. ¿Pero en dónde? En la opción ¿cuál? En la opción de matemáticas, ¿cierto? Entonces aquí en la opción 1, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a hacer aquí otro escribir, ¿sí o no? Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, submenú, porque ya sería un submenú, por ejemplo, matemáticas, ¿sí o no? Que es el que se llama aquí en este caso. Entonces como si ya digamos que eso es para poder identificar en dónde se metió, ¿sí o no? En dónde está ubicado. Entonces ahí le decimos submenú matemáticas. Listo. Nuevamente acá le voy a dejar un espacio, o sea, dos comillas, sin nada, para que vean un renglón aparte. Y luego acá le voy a escribir qué. Entonces aquí como me dicen me lo pintan acá en el enunciado. Que la A, por ejemplo, es por ejemplo sumar los números. Entonces acá le digo sumar dos números, ¿cierto? Y la opción, la B, sería en ese caso, como dice acá, multiplicar tres números, ¿sí o no? Y la tercera opción, la opción C, en este caso, sería salir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él entre aquí, la idea es que él muestre este menú. Vamos a comprobarlo. Entonces lo voy a ejecutar, a él le voy a mostrar
Entonces miren que acá ya me pintó esta primera parte, que es la que ustedes vieron ahorita, que es la primera opción del menú principal. Si él entra a la uno, ¿cierto? Miren que ahí ya me pintó que submenú matemáticas. Algo importante, muchachos, no se preocupen si no entienden estos símbolos, esto, sino que como lo ejecuto acá en el computador, él no me reconoce estas letras tildadas o asentadas. Entonces, no se preocupen Pero no por hay un eso. comando para eso. La verdad no lo conozco, porque yo traté pues como de solucionarlo, pero no me funcionó realmente. Mm, Entonces ese fue el problema, pero sí, es por eso. La verdad es que ahí no tengo forma como de corregirlo. Pero entonces la idea es que lo entiendan, o sea, que esos son tildes, ¿sí me entienden? Aquí sería menú, ya sea que sea así con esta expresión, y acá también submenú, y acá matemáticas, que está tiene la A, y aquí tienen la U, pues también que es muy parecida a este, submenú y números. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros hemos hablado en los ejemplos, cuando el usuario escoja la uno, la idea es que no muestre este menú principal, sino que nos muestre que el submenú, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organizamos esa parte? Entonces ya les voy a... recuerden que nosotros vimos una funcioncita muy bacana que se llama ¿cómo? Se llama, perdón, vamos a darle acá, se llama limpiar pantalla, ¿cierto? Esa es la, digamos, la opción, la función que vimos, que lo que haría sería limpiar la pantalla. Vamos a ver si es verdad que se llama limpiar pantalla. Entonces, lo ejecuto. Un segundito. Entonces, un momentico. Es, doy la opción uno y al momento de darle enter se ejecuta limpiar pantalla y miren que ya me muestra el menú, ¿cierto? Entonces, ahí vamos por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que empezar a jugar con este menú como tal. Entonces, lo que, perdón, me salió acá. Entonces, lo que podríamos ver acá es que cuando el usuario, por ejemplo, escoja la, digamos, vamos a empezar con la C, que es la de salir. Esa es la que podemos empezar a sacar, tanto la de salir de aquí, este lado del submenú, como de salir de acá, ya sería del menú principal. Entonces, ¿qué pasa? Para que él se pueda salir, nosotros necesitamos que en la opción 3 pues, él se salga, ¿cierto? Pero resulta que para que él se pueda salir como tal, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que poder, digámoslo así, como hacer la forma en que se pueda salir del programa. Pero en el momento si lo ejecuto, él se sale, ¿cierto? Miren, aquí les voy a mostrar. Si lo doy a 3, él finaliza el programa y se salió. Bien, ¿sí o no? Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si nosotros le queremos dar la opción de que se pueda devolver para que, digamos, cuando haga un proceso matemático como el de sumar dos números, él se pueda devolver y pueda navegar en el programa sin salirse, sino cuando él ya diga como lo que voy a hacer acá en este caso? Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos hacer acá es que, ustedes presten atención acá, que aquí arranca lo bueno de esto, que se pone interesante. Entonces, vamos a suponer que aquí en las opciones del submenú, el segundo submenú que está acá, el usuario va a escoger una opción, entonces tenemos que leer ¿qué? Tenemos que leer la opción, por ejemplo, lo voy a crear una variable llamada opción, no la voy a llamar menú, sino submenú, porque esa es la opción de este menú, ¿cierto? Entonces, submenú, así lo va a llamar, para que nosotros sepamos qué es lo que él va a escoger acá en este caso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a llamar esta variable y la voy a colocar en la definición, pues obviamente, porque también vamos a evaluarla también como de tipo texto. Ya casi que se aplica el texto, porque miren que aquí son opciones A, B y C. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Fíjense que aquí es la opción 2, pero esta opción 2 es de quién? Del menú principal. Para no confundirme, voy a separar esto porque vamos a tener varias cosas acá en la primera opción, ya que aquí hay un submenú también. Entonces, voy a hacer que el uso de otro de según, pero en este caso, ¿qué variables voy a evaluar aquí? Pues en este caso sería la opción de submenú, ¿cierto? Que es lo que el usuario va a escoger en ese caso. Entonces, miren que es la misma sintaxis del anterior. Ya esto va a evaluarse solamente esta parte de acá.
Entonces yo le voy a tener las opciones. Cuando escoja la A, cuando escoja la B, cuando escoja la C, ¿cierto? Tengo pues como esas tres alternativas. Entonces, ¿qué pasa? El usuario va a hacer un cálculo matemático. Vamos a hacérselos acá entonces rápidamente. Porque aquí donde viene como la parte interesante del programa, que es, entonces acá, cuando el usuario escoja la opción A, ¿qué esperamos que haga? Pues él va a pedir qué cosa, dos números, ¿sí o no? Entonces vamos a hacerle aquí, por ejemplo, escribir, por ejemplo, ingresa número 1, ¿sí o no? Por ejemplo. Y voy a leer este valor en donde nosotros creamos acá una variable llamada como número 1, ¿sí o no? Entonces acá, número 1, ¿sí o no? De igual manera, hago lo mismo para el segundo valor. Entonces, ingresa número 2 y de la misma forma le diría ya ahora que número 2, ¿cierto? ¿Cuál es la operación que él espera que, pues, digamos que el programa tiene que hacer? Pues sumar los números, porque aquí me dice sumar los dos números. Ah, ok, nosotros creamos una variable llamada como suma, perdón, en este caso. Entonces, le damos acá suma, va a ser igual a que a número 1 más número 2, ¿cierto? Y obviamente, él va a tener acá donde escribir, por ejemplo, la suma de los números es, ¿y qué variable nos vamos a ver aquí? Pues, ¿quién almacena la suma? Pues, ¿cierto? En este caso. Si nosotros, pues, ejecutamos el programa, déjeme que por acá estaba ejecutando esto, ahora sí. Si nosotros ejecutamos el programa, encontramos con que la opción 1, matemáticas, él entraría al menú de matemáticas. Ahí está. Y entonces él escogió la A, entonces te colocó la A mayúscula, porque ojo que él la está evaluando con mayúscula. Listo. Entonces la escogió la opción A y cuando le dio Enter, mire que me muestra todavía su menú, pero no debería mostrar en su menú, me debería mostrar qué cosa, solamente el programa. Entonces mire que aquí empiezo a encontrar como varias cosas que me pueden afectar en el programa. Si el usuario así pues el usuario así me dice que lo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, él me dice, cada opción que el usuario accese no me debe mostrar las opciones de menú, sino que solamente me tiene que mostrar qué cosa, el programa en sí. Entonces aquí hay que corregir esto ya. Y lo otro es que si el usuario colocó A mayúscula, él acceda, ¿cierto? Pero si coloca la minúscula, ¿qué? Se nos puede reventar el programa. Entonces tenemos que hacer algo que si coloca la mayúscula minúscula, no importa, la evalúe normal. Listo. Entonces son dos cosas a tener en cuenta. Entonces vamos a corregirlas rápidamente. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer ese cambiecito. Entonces, muchachos, si yo quiero que él entre a la opción A y no me muestre el submenú acá de matemáticas, ¿qué es lo mismo que yo debería de hacer? Pues debería hacer aquí un limpiar pantalla para que me borre lo de acá, ¿cierto? Y me muestre solamente que la petición de los valores. Lo segundo es que nosotros acá estamos dependiendo de que aquí la A sea mayúscula. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo hacemos para que validemos que en efecto la A sea, ahí sea que sea mayúscula o minúscula, él me la evalúe como A mayúscula, porque aquí la estamos evaluando, vea. Si se dan cuenta, aquí la estaríamos evaluando realmente como A mayúscula. Entonces, lo que podemos hacer es un truquito que ayer le mostré a los muchachos, que es el siguiente. Lo que hacemos aquí es tomar la variable que va a llegar el valor, o sea, opción menú, perdón, opción submenú. Listo. El cual va a ser igual a una función llamada mayúsculas y dentro de los paréntesis colocamos lo que el usuario coloca como opción, que sería opción submenú. Entonces, ¿qué pasa? El usuario colocó la aquí en la variable submenú. Entonces acá yo les hacía la pregunta nuevamente. ¿Qué valor tiene aquí opción submenú? Si escogió la A, ¿qué valor tiene acá? Entonces muchos me decían que la, algunos me decían que la, yo le dije, no, recuerden que el igual hacia la izquierda, él no lleva valor. Él continúa con qué valor va a tener ahora esta variable.
quien realmente tiene el valor de lo que el usuario escogió acá en esta variable es al lado derecho. ¿Listo? Al lado derecho. Entonces, muy importante eso para que no se confundan. Porque aquí lo que estoy haciendo es que estoy como quien dice sobreescribiendo el valor de este señor, colocando lo que llegue aquí en esta petición del valor, colocándola en qué? En mayúscula. No sé, muchachos, si hay alguna inquietud o alguna duda con eso, o si van bien hasta el momento, o si de pronto con alguna cosa que he explicado adicional, de pronto no haya entendido claro eso. Ok, excelente, Santiago, muy bien. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros ensayamos acá el programa, les voy a mostrar la pantallita. Noten que ahora sí, cuando le entro matemáticas, él me abre su menú matemáticas. Me muestra las tres opciones. Como estamos trabajando sobre la acción A, miren que ya coloco la A más minúscula y le doy Enter. Y miren que ya me limpió la pantalla y ya accedió a que a ingresa número 1. Que si ustedes recuerdan, ese ingresa número 1 es lo que está dentro de la opción A. ¿Sí o no? Entonces se supone que eso ya me tendría que sumar porque nosotros hicimos la operación matemáticas. Entonces 3, 4 y la suma de los números es 7 y se acabó el programa. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que él me pregunte si yo quiero, por ejemplo, repetir otra vez este proceso, porque puede ser que de pronto el usuario quiera hacer otra suma, pero entonces se cierra el programa, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros hacemos uso de los ciclos, en ese caso del que, del mientras. ¿Cómo hacemos eso? Ojo pues, hola, dime. Eso es como implementar el retorno, un return. Exactamente, algo así. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí él terminó y ya se cerró porque miren que no hay más nada. ¿Sí? No hay más nada, sino que nadie controla nada acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en ese caso es que, ojo, que estamos aquí dentro de ese señor de la suma. Ojo, que es la B, la A, perdón. Sería todo eso acá. La B es la opción de cuál, de multiplicar tres números, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es darle un escribir y llegar a decir al usuario, ¿qué deseas hacer? ¿Sí o no? ¿Qué deseas hacer? Entonces, aquí le voy a pintar, bueno, voy a dar un espacio inclusive arriba para que no se mezcle con esta parte de acá. Entonces le voy a dejar aquí un espacio y acá le voy a dejar un segundo espacio. Entonces va a tener dos espacios después del resultado, ¿listo? Entonces ahora, ¿qué deseas hacer? Entonces, nuevamente acá le doy le doy acá un espacio vacío para que es un renglón. O sea, yo me lo estoy mentalizando como para que, cómo quiero que quede, ¿cierto? Y la idea que ustedes lo vayan como analizando también. Entonces, muestra el menú, ahí la opcióncita que desea hacer y la primera opción que le voy a pintar acá es, por ejemplo, uno, repetir cálculo. Importante colocar la tilde en la A porque obviamente diría otra cosa. Listo, entonces, ¿qué pasa? La opción 1 inicialmente me va a repetir es este cálculo. Listo. Pero ¿qué pasa también? Que es que no se va a encontrar solo con repetir ese cálculo. También se puede encontrar con que, digámoslo así, vuelva o, por ejemplo, regresar al submenú. O sea, ¿a dónde se te podría regresar él? Se puede regresar a este submenú de aquí, ¿cierto? Pero también se puede llegar a encontrar la opción de que él pueda, por ejemplo, pueda por ejemplo, que ir al menú principal, ¿sí o no? Y en su defecto, si él no quiere hacer ninguna de las anteriores, pues lo más ideal acá sería que él se salga del programa, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos 4 opciones solo para acabar pues cuando hace un ejercicio como la suma, tiene 4 alternativas para escoger, ¿sí o no? Entonces, vamos a empezar con la primerita. Entonces, ¿qué pasa? Voy a leer aquí, por ejemplo, en ese caso, voy a leer la variable, vamos a llamarla decisión, así como la llamé ayer en el ejercicio de ayer, decisión, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esta variable, pues, la voy a mezclar ¿en dónde?
Lo voy a agregar en donde, aquí en las definiciones de texto. Listo. Entonces, ahí ya la acabé de leer, pues la coloqué en la definición y pues ya aquí la estoy ya como, digamos, sabiendo que va a llegar. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer acá es que, pues, hacer otro según. Pero ese según va que va relacionado con la decisión que toma el usuario. Entonces acá nuevamente según decisión, según la decisión vaya a ser. Entonces miren muchachos, aquí uno empieza como que a ver la cosa color de hormiga, ¿cierto? Porque yo tengo acá un primer según que es para el menú principal. Tengo acá otro según para el submenú. Y tengo ya ahora un nuevo según, pero para este qué, este menú de qué es lo que desea hacer el usuario. Entonces, aquí yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta que son tres tipos de según diferentes, porque eso depende de dónde está ubicado el usuario en ese momento, ¿cierto? Entonces, muy importante, muchachos, que lo tengan muy presente porque digamos que cada según tiene su funcionalidad específica. ¿Listo? Entonces, acá voy a leer la opción 1, cuando sea la 1 en este caso, ¿cierto? Voy a leer la opción 2, voy a leer la opción 3 y por último voy a leer la opción 4. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él quiere que regresarse a este mismo ejercicio de que hacer los cálculos acá, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, bueno, antes de colocarlo, algo importante, muchachos. Cuando nosotros queremos que él repita un proceso, como el que ustedes ven acá, de hacer este cálculo de ingresar los dos números para sumar, en ese caso, tenemos que hacer uso ya de un ciclo importante, muchachos. Entonces ese ciclo va a abarcar qué cosa, solamente lo que correspondería a la opción A, o sea, esta parte de acá. Entonces, ¿qué pasa? Solo va a abarcar hasta aquí, o sea que ese ciclo me abarcaría solo hasta aquí. O sea, antes de entrar a B, porque B es otro proceso aparte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a colocar aquí, por ejemplo, aquí, mientras, por ejemplo, vamos a darle aquí opción 1, una variable cualquiera, sea igual a verdadero, él va a ser. Cuando yo le doy enter, él me crea un fin mientras. ¿Dónde va ese fin mientras, muchachos? ¿Quién me da esa respuesta? De los que nos estuvieron ayer. Antecito de la B. Excelente. O sea que él, antes de la B, debería ir ese fin mientras, o sea, aquí. Listo. Solamente eso me va a abarcar qué cosa, en la opción A. ¿Por qué? Porque recordemos que la opción que él está escogiendo acá, en el primer caso hipotético, es que él va a repetir el cálculo. Entonces, ¿qué necesitamos que él haga? Que cuando llegue aquí el fin mientras, haya una forma de que él vuelva y pregunte si él lo puede hacer, y si sí, entonces vuelva a llegar el cálculo, ¿sí? En ese caso. Entonces, ahí él volvería y haría como la evaluación. Pero cuando nosotros colocamos esto, que queremos que él haga este proceso acá, nos toca hacer dos cosas, muchachos. Primero, nos toca crear o definir esta variable aquí arriba. Pero ojo, esa definición de esa variable es que va a ser lógico. Recuerda, Como booleano. exacto, exactamente. Recuerda, muchachos, que los lógicos tienen dos posibles valores, que son o verdadero o es falso, no las dos juntas. Siempre es una cosa, más no las dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí la acabo de definir y aquí la estoy haciendo, pero si yo lo ejecuto, en este momento se me va a reventar porque no sabe opción que tiene asignado. Entonces, para que no tenga ese problema, yo le voy a colocar antes del mientras, antes, que opción 1 es igual a ¿qué? Verdadero. ¿Para qué? Para que cuando él llegue aquí a este mientras, él pregunte, vení, opción 1 es igual a verdadero. Ah, sí, vean, aquí está verdadero. Ah, como es verdadero, entonces arranque a hacer el proceso acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo quiero que él lo vuelva a repetir? Bueno, yo aquí le voy a repisar la variable otra vez.
¿Cómo que la voy a repisar? Pues le voy a volver a colocar que opción 1 siga siendo ¿qué cosa? Verdadero. Entonces allí, cuando él llega acá y se asigne verdadero a opción 1, él baja aquí al fin mientras. Y ese fin mientras, como le pertenece a este señor de acá, entonces, ¿qué va a encontrarse? Vení. Mientras opción 1 todavía sigue siendo verdadero. Ah, sí, señor, porque como nosotros le dimos acá que era verdadero, entonces él vuelve y ingresa y vuelve a hacer el proceso. Si eso es verdad, esto tiene que hacer lo siguiente. Voy a ejecutar, ya les muestro. Entonces, opción 1, ¿cierto? Que es matemáticas. Y la opción A, que es la de sumar dos números. Entonces, sumo 2 más 3, por ejemplo, le doy Enter. ¿Qué me está mostrando ahora? Me muestra, ¿qué deseas hacer? Entonces, si escojo la 1, me debería repetir el proceso, o sea, el cálculo otra vez. Vamos a escoger la 1. Al momento de colocar 1, recordemos que en el programa le estamos asignando en la opción de la 1 que opción 1 sea igual a que verdadero. Le doy Enter y miren que ¿qué pasó? Me devolvió a qué? A pedir valores. Ya otra vez. Ah, bueno, ahora 6 y 5. ¿Quiere repetir? Sí, 1 otra vez. Ah, bueno, 2 y 3. Y me dio 5. ¿Quiere repetir? 1 otra vez. ¿Cierto? 3 y 4. Da 7. Miren que está funcionando. ¿Sí o no? Entonces, ahí ya controlé que mi primera repetición, que sería el cálculo que estoy haciendo en ese caso. ¿Listo? Muchachos, hasta el momento, ahí con lo que acaba de hacer de ese ciclo, ¿qué dudas tienen jóvenes? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Preguntas? ¿Vamos bien, muchachos, o tienen dificultades? Ah, Yo voy excelente, súper bien, profe. excelente. Sumaira, cuéntame, ¿cómo vas? Ah, bueno, está muy bien. Deme un segundito, por muchachos. Ya, muchachos, qué pena, estaba ya teniendo la puerta. Bueno, entonces, sigamos acá. Un segundito, como va acá otra vez. Bueno, entonces, continuemos acá. Entonces ahora el usuario tiene la alternativa de que él dice, ve, yo no quiero repetir el cálculo, pero me quiero regresar al menú, al submenú, ¿cierto? Que sería la segunda opción que ustedes ven acá en este caso, ¿sí o no? Esa sería la segunda opción. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos acá ahora es, primero, tenemos que garantizar que él nos vuelva a entrar aquí, ¿cierto? Que él no pueda entrar aquí en este caso, ¿sí? Y que a su vez él sí pueda entrar acá, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, para que él pueda hacer ese proceso, tenemos que ahora hacer algo que nos permita ubicarlo aquí en este submenú. Entonces, ¿qué pasa? Esa funcionalidad, así como se la estoy planteando, es la misma que usamos para que él volviera aquí a repetir la opción de realizar el cálculo de la suma nuevamente. O sea, agregaron qué? Agregar otra vez que un mientras para que él pudiera hacer este cálculo, pues pudiera hacer esa repetición en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros acá en el submenú de aquí, ¿qué vamos a hacer? Un mientras. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, mientras, ¿cómo llamamos la variable? Vamos a llamarla, por ejemplo, vamos a llamarla submenú, ¿sí o no? Como la del ejemplo de ayer. Mientras submenú 1, porque puede que hayan otros submenús y así de pronto lo encontramos en el ejercicio, sea igual a qué? A verdadero, la misma historia, muchachos, hacer, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya tengo el fin mientras. La pregunta ahora para ustedes es, ahora no me la va a decir Juan ni los que vinieron ayer, sino los que no estuvieron.
¿dónde iríamos a colocar este fin mientras? Ojo que la pista está aquí, que es la opción 1. ¿Dónde colocaríamos nosotros ese fin mientras? ¿Quién me responde esa pregunta? De los que no estuvieron ayer y que tampoco Juan la contesta. Si necesitan ayuda, me dicen. ¿Quién desea responder? Eso yo creo que ¿En dónde? antes de la A. Bueno, recordemos que la A es es de una de las opciones del submenú, ¿cierto? Y esa sería la del menú, que sería matemáticas, la 1. En ese, ¿dónde creerías que podría ir en ese caso? Ajá. Para tener un poquito más de ayuda, pues no sé si a usted le incomoda empezar a hacer eso de los backslash diciendo, mire, aquí termina, el submenú se lo puede llamar desde acá hasta acá. Podemos hacer eso. No sé si a usted le incomode o Porque acá ya lo estamos usando, pero aquí opción. eso, pero acá en la A también, Ok. pues Ok. por todas las partecitas donde vayamos diciendo Claro, claro que sí. para, pues no sé si les incomoda a los compañeros o entiendan muy bien o les parece una buena idea. No, hágale así, está mejor para poder entender bien. Listo, entonces vamos a agregarla acá. Esta es la opción de submenú, sumar los números. Y la B, vamos a copiarnos esto mismo. En este caso. Y por acá sería la B. Por ejemplo, opción, submenú, multiplicar 3 números. Y acá, Salir. por ejemplo, opción, submenú, salir. ¿Cierto? En ese caso. Listo. Entonces, William, te la voy a ayudar. Ese sería antes del 2 realmente, ¿sí o no? Porque acá, recordemos que ese submenú es de la primera opción, ¿cierto? Que sería la de matemáticas. Y esto sería ya todo el menú. Entonces, al momento de entrar a matemáticas y como el objetivo es que el usuario pueda repetir el submenú, entonces él va a entrar acá. Entonces, ¿qué hago? Pues yo busco la forma que él pueda acceder cuando él diga, sí, quiero repetir el menú, quiero ir al menú, ¿cierto? Entonces, en ese caso, este mientras, o ese fin mientras, perdón, me abarcaría hasta dónde? Hasta que antes de que llegue a la 2, pero ¿de quién? Del submenú, del submenú como tal, que sería este, que sería el fin mientras acá en este caso, que se estaría finalizando para entrar a la segunda opción, que sería la de conversión de distancias. Recordemos que acá arribita, acá, tenemos matemáticas, que es el submenú, ¿cierto? Que tenemos un submenú allí. Y la opción 2, que sería conversor de distancias en este caso. Que ese 2, ¿cuál que representaría? El que está por aquí al final, o sea, este. ¿Sí o no? Entonces, ahí sí más o menos, muchachos, o de pronto muy confuso. No, ahí está bien, profe. Sí, William, ¿sí lo viste ahí bien? Me queda más claro con los backslash son renombrados. Ah, perfecto. Te voy a colocarle aquí, por ejemplo, acá. Por ejemplo, decisión de repetir, repetir cálculo, por ejemplo. Y acá, decisión, regresar al submenú. Y acá, por ejemplo, perdón, decisión, ir al menú principal. Y por acá, decisión, salir. ¿Listo? Sí, sí, buena idea, la verdad. Es mejor esa. Excelente, profe, muchas gracias. Listo. Ok, entonces ya ahí agregaríamos entonces el mientras de, aquí tenemos la del submenú 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo acabé de agregar ese mientras, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede ahí? Pues recordemos que cuando agreguemos una variable nueva, tenemos que ir y colocar en la definición, ¿cierto? Y luego, como yo lo que necesito es que él pueda entrar acá, entonces antes del mientras, esa misma variable la asigno a que igual, a verdadero, para que él pueda entrar acá.
Porque si él no tiene esta definición, muchachos, ¿qué va a pasar? P6 se va a reventar y me va a decir variable no definida, o más o menos algo así, porque él no sabe si eso es verdadero o es falso. Y aquí le estamos diciendo que si es verdadero, él va a decir, no, pero yo no sé qué es esa variable. Entonces tenemos que darle un valor a esa variable para que él pueda saber si ese valor sí lo tiene aplicado o no lo tiene aplicado, ¿cierto? Entonces, importante esta parte ahí. Entonces, si lo dejamos así, ¿qué pasa? Yo tengo que venir aquí ahora a la decisión de regresar al submenú y tengo que hacer lo siguiente. Bueno, ya tienes una variable allá arriba. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que él no me entre a esta repetición de ese cálculo. Por lo tanto, tengo que colocar a opción 1 como ¿qué? Como falso, para que él ya cuando venga acá, aquí al mientras, pregunte, vení, opción 1 es verdadero. No, esa vaina es falso. Ah, no, entonces, ¿sabe qué? Sálgase, se sale de aquí. Pero él se va a encontrar con otro ¿qué? Con otro fin mientras. ¿Qué es de quién? Ese fin mientras es del submenú. Entonces, ¿qué se pasa? Necesitamos colocar ese submenú, volverlo a colocar como ¿qué? Como verdadero, para que él garantice que él sí pueda entrar a esa opción como tal. Si lo ejecutamos, vamos a verlos acá. Acá le damos la 1. Él va a sumar dos números, es la A minúscula, pues A mayúscula, minúscula. Él hace el cálculo, 2 y 1, 3. Entonces me muestra las 4 opciones. Entonces, si yo le doy en la 1, repetir cálculo, él debería volver acá a esta misma funcionalidad. A la I. 4 y 5, medio 9. Muy bien. Si yo ahora le digo, no, váyase al regresar al submenú, entonces la 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Me debería de colocar a opción 1 como falso, para que él no pueda entrar a dónde, a este cálculo nuevamente. Y deja su menú como verdadero otra vez para que ya pueda entrar a su menú. Vamos a ver qué pasa. Déjalo ahí. Debe volver a su menú, vea. Si yo le entro a la otra vez, pues me voy a encontrar con que vuelva a hacer el cálculo. ¿Cierto? Y miren que ahí ya entré, ya tengo dos opciones ya funcionales hasta el momento. Con esto, muchachos, ¿qué dudas tienen en ese caso? Hay que poner entonces verdadero. No, opción 2 no, porque todavía no tenemos la segunda opción. La segunda opción sería la de multiplicar 3 números. Sino que en la decisión 2, más bien Santiago, tendremos que colocar opción 1, que es la que sería esta, ya te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Entonces, no podemos colocar opción 2 todavía, ¿verdad? Porque él todavía no va a entrar aquí. Como él escogió la opción de sumar dos números, entonces nosotros tenemos que garantizar que si él escoge la opción 2 acá, de regresar a su menú, esto tiene que ser ¿qué? Falso. O sea, esta vaina acá tiene que ser falsa para que él se salga de ahí, ¿cierto? Y tenemos que colocar a su menú ahora verdadero, porque cuando él se salga de esa opción, el que se va a encontrar ahora es con quién, con este mientras de aquí, con este, que va a tener que ser ¿qué? Verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí lo estamos colocando como verdadero, ¿cierto? Entonces, aquí dice, vení, ese su menú es verdadero. Ah, sí, entonces, ¿qué pasa? Muéstreme esto, que es lo que está haciendo en el momento el programa en ese caso. ¿Sí lo entendiste más o menos o muy confuso? Ah, listo. ¿Alguna duda me van escribiendo? Listo, que yo trato de estar pendiente también del chat. Listo, muchachos. Entonces, ahora miren lo que va a pasar. Ya tenemos dos opciones controladas, pero ahora miren que él dice, no, yo no quiero ni hacer el mismo cálculo de la suma, ni tampoco quiero hacer el retorno al menú, submenú. Yo lo que quiero ahora es que él se vaya ¿a dónde? Al menú principal. Ándale, y aquí sí se nos va a colocar más complicado el asunto. Mentira, aquí es más fácil todavía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer que él no entre a las opciones de aquí, pues a la opción de submenú, ni me haga este cálculo, sino que ahora tiene que ir ¿a dónde? Al menú principal, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues lo que hemos hecho en las dos opciones anteriores. Tenemos que crear por aquí ¿un qué? Un mientras, ¿sí? Y ese mientras vamos a colocarle, por ejemplo, una variable, por ejemplo, menú, puede ser igual a otra vez que verdadero, a hacer, ¿cierto?
Y ahora les hago la pregunta. No me la va a contestar ni Juan Esteban ni los que vinieron ayer. ¿Quién me puede contestar dónde iría este fin mientras? Si este ya es del menú, ¿dónde creen que iría eso? Ya les voy a mostrar por aquí como más o menos como una pista pues para que se guíen. ¿Dónde creen ustedes que debería de ir? ¿Antes o después de? ¿Quién me dice esa respuesta? Sin temor, mucho de lo que estamos aprendiendo. Sumaira, por ejemplo. Freddy. Buenas noches. Ah, Freddy se acaba de conectar. ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, tenemos este fin mientras, ¿cierto? Que es ya el menú, ya hace parte de que entra el menú principal. La pregunta de ese fin mientras, ¿dónde iría cerrado realmente? ¿Dónde iría ese fin mientras? Eso al final, ¿no, profe? ¿Pero de final de quién o después de quién o antes de quién? Este es el primer tu menú. Es el Sí. fin segundo. Profe, antes del primer tu menú, antes del 1, del 2. Al lado de fin segundo. O sea, es que- muchachos. No, es que entré como tarde, entonces no sé cómo va. No, pero hágale, yo sigo mirando. Listo. Sí, realmente, como dice Santiago, después del fin segundo, o sea, después de este señor, iría mi fin mientras. Listo. ¿Por qué? Porque recuerden que ese fin según es de qué? De las opciones que el usuario está interactuando acá. ¿Sí se dan cuenta de todo esto? Entonces yo tengo que tener en cuenta que como esas son las tres opciones, ese es un según. Ese según está evaluado aquí al final, vean, este fin según. Entonces, ¿qué pasa? Yo debería de tener en cuenta que lo que necesito es que se me repita este menú, ¿cierto? Entonces, para que se repita ese menú, tengo que colocar el mientras antes de eso, para que cuando él llegue aquí y evalúe que el menú sea así sea verdadero, él pueda venir acá a mostrarme que el menú principal. Listo, muy bien, Santiago. Entonces, en ese caso, como ese menú lo acabo de agregar, ¿qué debo de hacer? Pues debo de agregarlo aquí en el lógico, ¿cierto? En el lógica. Y para que él pueda entrar aquí, obligatoriamente, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que definirlo acá como que menú igual a qué? A verdadero en este caso, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. Ya tenemos la forma que él entre aquí, me coloque menú como verdadero y me pregunte que si ese menú es verdadero, entonces él va a hacer esto. En la tercera opción, que es la que estamos trabajando acá, esta, el usuario dice, no, yo ya no quiero ir al menú, yo ya quiero ir al menú principal. O sea, de que no va a entrar ni a repetir cálculo, ni tampoco va a entrar a regresar al submenú. Ese quiere ir a dónde? Al menú principal. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿yo cómo debería colocar aquí las variables? ¿Quién me da esa respuesta? Muy bien. O sea que opción 1 va a ser ¿qué? Falso, porque yo no quiero que él haga el cálculo nuevamente. Ahora, submenú 1, submenú 1, va a ser igual a ¿qué? A falso, porque yo no quiero que entre aquí al submenú, ¿cierto? Pero sí tiene que ser verdadero ¿quién? Como dice Santiago, menú. ¿Sí o no? Para que ya pueda, obviamente, hacer ya el acceso hasta acá, que sería todo esto. Muy bien, Santiago. Entonces ahí ya Profe, tenemos la funcionalidad. Hola. profe, tengo una inquietud. Menú no puede ser, digamos, reemplazado por opción menú principal. Y es que la variable es lo de menos. Recuerden que yo puedo tener arriba, por ejemplo, Juana, Pues lo digo porque usted ya lo tiene definido ahí arriba. ¿dónde? Opción menú principal. Ah, pero recuerda que esta variable es la variable que está capturando acá de acuerdo a la opción que el usuario escoge del menú principal. Allá, sí, sí. Y esa es la que estamos hablando acá en el segundo, ¿cierto? Sí, profe, ya. Entonces, ahí sería eso. Sí, es importante tener en cuenta eso, o sea, que hace cada variable realmente. Listo. Entonces, muchachos, hasta el momento ahí, con esa, nos falta la última opción, hasta el momento con esas tres que hemos hecho, ¿qué dudas tienen, muchachos? ¿O está muy confuso el tema o si la han estado como cogiendo?
Ok, entonces, bueno, dale Juan, no hay problema. Entonces, listo, Santiago me dice que está entendiendo, que va muy bien. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, muchachos, ya vamos a terminar como lo propuesto para hoy. Listo, suma. Lo importante eso, o sea, lo importante es que igual practiquen. Yo ya el video se los comparto hoy. Este lo estoy grabando en el computador, entonces esto se lo puedo subir a un Drive o a un YouTube. Se los comparto. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba a ver si esto sí hace lo que tiene que hacer. Entonces, estamos acá. Entonces la opción 1, ¿cierto? Va y suma dos números, multiplica tres números. No, yo quiero sumar. Entonces ingresa 2 y 3. Entonces voy a hacer la prueba del primer escenario, cuando va a repetir el cálculo, sea la 1. Y en efecto, sí lo está repitiendo. Ahora, voy a hacer el escenario 2, que cuando se regresa al submenú. Entonces la 2, ¿cierto? Ok, entonces mire que sí me regresó al submenú, ¿sí o no? Entonces otra vez voy a entrar a la A. Voy a hacer el cálculo. Y ahora voy a hacer la 3. ¿Qué espero en la 3? ¿Que se vaya para dónde? Para el menú principal. Vamos a ver si es verdad. Ahí tengo un problema, ¿sí o no? Si notan, aquí me muestra el menú principal, pero me repite aquí es un menú. Hago una pregunta. ¿Qué debo de hacer para que no me muestre un menú, sino que me muestre solamente el menú? Limpiar pantalla. Muy bien, muy bien. Debo limpiar pantalla. Excelente, Santiago, también. Entonces, vengo para acá, ¿cierto? Para aquí después del mientras. Es muy parecido al otro. Miren que el mientras de su menú tiene limpiar pantalla aquí abajo. Exacto. Y el mientras de la opción 1 tiene limpiar pantalla aquí abajo. O sea que hago lo mismo. O sea, es una secuencia realmente. Entonces, limpiar pantalla. Y ya con eso solucionaría pues como ese inconveniente. Vamos a ver si es verdad. Entonces, hágalo, cierro. Me toca cerrarlo. Déjeme un momentico, lo vuelvo a ejecutar y ahora lo comparto. Listo. Entonces, 1, le doy la A y escojo el cálculo. Ahora voy al menú principal, 3. Véanlo ahí. Muy bien. Bien, muchachos. Listo. Entonces, ahora me falta la última opción, ¿cierto? Que es la más complicada de todas. Salir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Estando obviamente acá en la opción de la 4. Entonces voy para la parte 4, que es esta, ¿sí o no? Entonces, muchachos, ¿qué creen ustedes que debería colocar aquí entonces para que se pueda salir? Exactamente. Muy bien, Santiago. Excelente. Todo debería ser falso, ¿sí o no? Entonces, opción 1 es igual a falso. Submenú 1 debe ser ¿qué? Falso. Y menú debe ser ¿qué? Falso también. Porque yo no espero que él ni me repita este cálculo, ni tampoco se ingrese al submenú y mucho menos ingrese al menú principal. Por lo tanto, todas las tres variables deben de ser ¿qué? Falso en ese caso, ¿cierto? Vamos a probar el escenario a ver si es verdad. Entonces, vamos acá, le decimos 1, la A, hace un cálculo. ¿Y qué quiere hacer? No, quiero salir. Finalizado, ¿sí o no? Es ahí, como quien dice, hemos terminado el flujo del programa pues como tal. Pero ya pues digamos aquí vamos a hacer algo adicional. ¿Qué pasa? Digamos que ayer alcanzamos a hacer la última opción, que fue esta de salir. Esta no la hicimos ayer, esta de conversión de distancias, ni tampoco hicimos la de multiplicar tres números. Eso lo damos para mañana, ¿sí? No se preocupen si no lo hacemos ahorita, porque igual lo dejaríamos hasta lo que hicimos ayer. Entonces, pero ayer sí hicimos la opción de salir desde el menú principal. Listo. Muchachos, perdón, muchachos, si el usuario de entrada no entra al programa y dice, no, yo quiero salir de una vez, ¿qué debería de hacer? ¿Y en dónde lo debería de hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién piensa y dice, creo que debe hacer es esto, y en tal parte? Miren que esta es la opción 3. Listo. Bueno, debería poner todo falso al final.
Todo falso al final, listo. Entonces, una forma parte realmente. Esa sería la opción 3, perdón, sí, esa sería la opción 3, pero sería la opción de salir desde el ¿qué? Menú principal. Bueno, entonces, parte de lo que dice Frey, sí se aplica, pero otra parte no. Yo les voy a decir por qué. Resulta que como él de entrada aquí, si quiere salir, él ni siquiera ha logrado entrar ni a su menú ni al cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo no podría colocar ni opción 1 falso ni su menú falso, porque en el momento ¿cómo es que es? Él no logró entrar aquí. Pero yo sí tengo por acá una variable que sí la vamos a encontrar, que es ¿cuál? Menú, ¿cierto? Ese menú, por ejemplo, él sí lo puede ver al principio, porque cuando él entra aquí a este menú de opciones, él tuvo que haber pasado por acá, ¿sí o no? Entonces, así es Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él diga que se quiere salir, entonces en la opción de salir del menú principal, como dice Santiago, menú debe ser igual a ¿qué? A falso únicamente. ¿Por qué no la opción 1 y su menú 1? Porque para poder colocar eso falso, tuvo que haber ingresado hasta aquí, hasta el cálculo del submenú 1. ¿Sí me entiende, Freddy? Por eso es que no la podemos usar ahí abajo, porque cuando él llegue aquí a la opción 3, es porque ni siquiera entró a la opción 1, ¿cierto? Sino que entró fue directamente a la 3. Entonces, yo ya me enfoco netamente en ¿qué? En estas 3 opciones. Y para esas 3 opciones, pues yo tendría en cuenta que solamente puedo, ¿qué? Puedo haber visto esta variable en verdadero en ese caso. ¿Sí me entiendes ahora sí, Freddy, o tienes duditas con esa parte? Profe, sí, ya le entendí el detalle ahí. Eso, no hay problema. Y no, Santiago, bien. De ahí miraste ahí como el puntico ahí como tal. Entonces miren que si yo vuelvo aquí nuevamente al programa, entonces ya le digo la opción, bueno, un momentico. Entonces miren que ahí ya me cargó. Entonces si le digo la opción, bueno, opción 1, no la puedo borrar. Bueno, opción 1, entonces me muestra eso. Voy a darle, por ejemplo, acá ¿cierto? Puedo hacer un cálculo, me voy para el menú principal, o sea, la 3. Y acá quiero salir, 3. Terminó el programa, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta esto. Él lo termina por la sencilla razón de que cuando él evalúa la opción 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a la 3, que es esta del menú salir, del menú principal. Entonces, menú es falso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él terminó acá de la última opción y se va al fin mientras. Entonces, cuando va al fin mientras, se vuelve al mientras. Por aquí. Y pregunta, pero acá. Pregunta, vení, menú es igual a verdadero. Pero como él dijo que la 3 que era falso, era así, no, esa vaina es falso. Es falso, entonces, ¿qué pasa? Se sale del ciclo y termina el programa. ¿Sí? Entonces, ese sería, como así, como el uso de, digamos, tener en cuenta donde me encuentro ubicado, tengo que tener muy claro de dónde está él accediendo y qué está haciendo en cada opción en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que el usuario pueda escoger o la opción 1, 2, 3 o 4, pero puede que el usuario escriba cualquier cosa ahí que no sea ninguna de esas 4 opciones. Entonces, hay algo por acá que se llama de otro modo, que lo que hace de otro modo es que, si no es la 1, si no es la 2, si no es la 3, si no es la 4, entonces muéstrele un mensaje que yo quiero que le muestre. Entonces, de esa forma yo podría controlar cuando tiene una de las 4 opciones como la estamos planteando acá, o en su defecto, si no escogió ninguna de esas 4, le podemos colocar un mensaje por defecto, pero cuando sea diferente a una de esas 4 opciones. Por ejemplo, en ese caso, nosotros le podemos decidir acá, por ejemplo, escribir, por ejemplo, le podemos colocar opción incorrecta, por ejemplo. Entonces, le va a mostrar eso, pero ¿qué pasa? Esto lo va a mostrar muy rápido y ni siquiera se va a alcanzar a visualizar. Por lo tanto, yo quiero, cuando me muestre esto, sáqueme el programa, entonces yo quiero que él me lo termine. Entonces yo le voy a copiar esto mismo aquí abajo para que lo termine. Pero como eso lo hace tan rápido, entonces no alcanzamos a ver el mensaje, le vamos a colocar una función que vimos ayer. Le decimos así, esperar, por ejemplo, 4 segundos, por ejemplo. Listo. ¿Esto está en dónde? Digamos, en las opciones de la suma de los dos números. Listo. Entonces aquí al final.
Voy a ejecutarlo. Yo cierro acá primero que está abierto. Lo voy a ejecutar. Entonces, vamos a la 1 y vamos a la A y aquí sumamos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocarle, por ejemplo, cualquier cosa, ¿cierto? Y lo que va a pasar, me muestra opción incorrecta, se espera 4 segundos y luego, ¡pum!, cierra el programa. Listo. Entonces, ese esperar 4 segundos hace que se esperen literalmente 4 segundos, ¿cierto? Pero dependiendo, si yo quiero que se salga, pues pongo todo eso en falso y se sale, ¿cierto? Esa misma funcionalidad también la podríamos hacer en las demás opciones. Por ejemplo acá, aquí en la del submenú. Si él no me escoge ni la A, ni la B, ni la C, yo podría controlar eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Fácil, me copio esto mismo, tal como está acá. Ah, bueno, no, ni tal tampoco. Vamos a hacerla aquí por parte. Entonces, miren que acá está la A, la B y la C, ¿cierto? La A que está aquí arriba, esta. Recuerden que son las opciones de A, B, C. Entonces, está la A, está la B y está la C. Entonces, acá le vuelvo y que le coloco. Pues, si no me coloca ni la A, ni la B, ni la C. Ah, bueno, de otro modo, entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues yo quiero que se salga. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no puedo usar aquí opción 1 porque él no está accediendo ¿qué? Al cálculo que está acá, ¿cierto? Es la suma. Recuerden que para controlar que repita el cálculo tiene que ser que opción 1 sea verdadero. Pero si él desde acá de su menú no accedió a la A, ya para mí esa opción 1 no es válida en ese caso. Entonces, por lo tanto, sí es válido decir acá que su menú sea ¿qué? Sea falso, ¿cierto? Y por defecto, el menú como tal sea también ¿qué? Falso. Y ahí, por ejemplo, le puedo colocar el mensajito que está acá, ¿sí o no? Lo podemos como volver a colocar, pero cuando ya no escoja ni la A, ni la B, ni la C, y que se espere otros 4 segundos, pues en el caso de que desde el submenú se quiera, pues escriba cualquier cosa, ¿cierto? Vamos a probarlo a ver si es verdad. Un segundito. Vamos a cerrar esto. Ya lo muestro, muchacho, un segundito. Entonces, miren, opción 1, ¿cierto? Entonces ahora no, le escribo cualquier cosa. Y miren aquí, opción incorrecta y se espera 4 segundos y luego se sale. ¿Sí o no? Entonces ahí ya controlaría si colocan mal en ese nuevo submenú. Entonces, miren que la función de otro modo, como la vamos a ver acá, me evalúa en el caso de que no escoja ni la opción, en este caso, ni la A, ni la B, ni la C, ¿cierto? Y ya para el menú principal también podemos controlar, porque obviamente si él no escogió ni matemáticas, ni conversos de distancia, ni la opción de salir, me quiere reventar el programa y me coloca cualquier cosa, vamos a controlarlo. Entonces miren que él, después del 3, ¿qué colocaríamos? Lo mismo, de otro modo. Entonces aquí, ¿a quién colocamos falso? Pues al menú, ¿cierto? Para que él se salga de una vez, colocamos falso al menú y le podemos colocar el mismo mensajito también, ¿cierto? En ese caso. Y ya la opción de esperar 4 segundos, pues para que por lo menos alcance a visualizar el mensaje en ese caso. Vamos a ensayarlo. Ya lo había funcionado ahí, pero bueno. Entonces, miren acá, coloca cualquier cosa, ¿cierto? Lo quieren estallar. Entonces yo doy enter en ese caso y ahí me sale opción incorrecta y es porque se ejecutó acá, ¿cierto? Y esperó los 4 segundos. Con eso terminaría, digámoslo así, pues como la ejecución del programa, dado el caso de que de pronto no escogió una opción adecuada de la que estaban propuestas o la que estaban programadas en ese caso. No sé, muchachos, si con eso hay de pronto alguna inquietud o si más o menos les quedó pues como entendido el tema o no sé qué de pronto alguna, digamos, información que quieren brindar al respecto. Muchachos, ¿quién dice algo? Nadie. Profe, no sé si de pronto nos explica de nuevo el de
Otra opción, ¿cómo dice el cuarto? De otra forma. De otro modo, Eso, de otro modo. sí. ¿Cómo la pregunta en sí? ¿Cómo es, Ronnie? O sea, si ya no quiero, o sea, ese de otro modo es cuando ya no quiero ya no tengo ninguna otra opción y doy una que no está ahí. Es así. Ajá, exactamente. Eso es porque el usuario, a veces por querer reventar el programa, coloca otra cosa diferente a las que están planteadas. Él dice, voy a reventar el programa. Entonces él pensará que no está controlado ese tipo digamos, una opción diferente a las que están allí pintadas. Entonces lo que nosotros podemos hacer es controlar, digámoslo así, que si en caso de que él no coloque ninguna de las opciones que están visualmente allí representadas, vamos a mostrar este mensaje. Puede colocar cualquier cosa diferente a esas opciones, le tiene que mostrar eso. Entonces lo que hacemos es controlar que él no vaya a colocar algo diferente ahí, ¿cierto? Si lo colocó, vamos a hacer este mensaje y saque del programa. Entonces el usuario se da cuenta que no se revienta el programa, no. Tiene una respuesta, digámoslo así, que es esperada. ¿Sí? Cuando coloca una cosa rara, muestre este mensaje porque él quiere reventar el programa. Entonces ya ahí sí le toca ya volver a repetir el programa en ese caso, ¿cierto? Es como eso. No sé qué otra duda tengan muchachos, una otra inquietud. Una pregunta. Claro. En el caso del menú principal, si en el contexto no pidiera conversión de distancia y simplemente fuera una sola opción que es matemática, ¿se haría el mismo proceso o ya se reduciría ahí el contexto? Pues realmente simplemente sería quitarle sería quitarle esta opción 2 que es conversor de distancias y ya. Y simplemente le dejas aquí en vez de esta 2, le dejas la 3 acá, que es la de salir. Pues le cambias aquí por la 2 y él tendría solamente opción 1, matemáticas, y opción 2, salir. Le quitas eso y ya. Pero ya Okay. cuando mañana vayamos a hacer el cálculo, obviamente aquí en la 2 tenemos que aplicar la lógica. ¿Para qué? Para hacer ese cálculo que nos están pidiendo ahí en ese caso, ¿cierto? Eso es Okay. lo que digamos nos estarían pidiendo, sino que en el momento pues no lo vamos a hacer porque hasta ahí fue que llegamos ayer en el ejercicio. De ahí lo vamos a dejar pues también, como para tener como el mismo, digamos así como adelanto lo que hicimos con los grupos, con la clase de ayer, en ese caso. Pero sí, o sea, dependiendo de los escenarios que te pidan en el enunciado, tú lo vas agregando en el menú. Por lo general, siempre, muchachos, digamos que para los temas de ejercicio, siempre yo les voy a pintar como quien dice, cómo es el menú, o sea, cuáles son las opciones del menú y qué características va a tener cada opción del menú. Así como esta, que por ejemplo la característica de matemática es que tiene un ¿qué? Un submenú, ¿cierto? Tal como está pintado acá en el enunciado. Aquí vean. Matemáticas, entonces aquí le digo, en la opción matemáticas, entonces vas a encontrar esto. Ah, y en la opción de conversor, no, debe convertir kilómetros a metros, es el algoritmo. Entonces algo importante, muchachos, es lo siguiente, y eso sí es vital, muchachos. Antes de hacer miren que nosotros no empezamos haciendo la sumatoria, empezamos a hacer toda la navegación previamente de cómo el usuario iba a navegar entre las ventanas, ¿cierto? O sea, si entraba la opción del menú, cuando entrara a submenú, cuando entrara a matemáticas, y cuando se fuera a devolver, cuando se fuera a salir, cuando volviera a repetir el cálculo. Ustedes miren que yo fui ensayando cada paso, eso es lo que uno debe hacer mínimamente. Cada vez que usted agregue una funcionalidad, usted la vaya probando, o sea, vaya ejecutando, para ver si de pronto lo que usted espera que eso haga, sí lo está haciendo. Porque sería muy engorroso que usted se hizo todo el programa y cuando lo va a probar por allá después, eso le hace un comportamiento todo anómalo, entonces imagínese, perdió tiempo ahí, ¿cierto? Sino que a medida que usted vaya adelantando, usted puede ir probando, puede ir probando, puede ir probando. Entonces, sí, ya sí, que aquí me está haciendo esto. Aquí me está haciendo esto. Entonces, usted se va dando cuenta ahí, digámoslo así, pues cómo va el flujo de su programa, si está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? En ese caso.
No sé, muchachos, qué más dudas tienen, con inquietud, o si está claro hasta el momento. Eso, Santiago. Muchas gracias, hombre. Bueno, muchachos, entonces, mañana, muchachos, no se olviden de conectarse a las 6. Vamos a terminar este ejercicio. Mañana vamos a empezar con los comandos de Git principales. Lo que nos falta es poquito ya. O sea, ya hicimos el primer flujo, que era el más largo con la navegación. Ya mañana lo que vamos a hacer es terminar el ejercicio, lo dejamos listico y luego vamos a hacer la práctica de, digámoslo así, de Git. O sea, vamos a crear la cuenta. Dependiendo de cuánto nos demoremos creando la cuenta, entonces, pues miramos si hacemos de una vez la subida del código a GitHub, perdón, o en su defecto lo damos para la próxima clase. Pero lo importante es que ustedes entiendan todo lo que estamos haciendo, muchachos. Para mí eso es lo más importante, que se entienda, porque esto obviamente hace parte del conocimiento de algoritmos. Entonces, bueno, muchachos, pues no siendo más, entonces nos vemos mañana por este mismo medio. Y bueno, pues no, con mucho gusto, la verdad, muchachos, me preocupaba que no se pudieron conectar ayer, pero espero que hoy les haya servido la explicación. Y ya les voy a subir la grabación para que la vean por YouTube. Listo. Entonces, muchachos, feliz noche, Dios los bendiga y muchas gracias por la asistencia. Que estén bien. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, muchachos.